De alguna manera, lo mismo que cuando yo empecé en esto, pues empecé de cero pelotero, pues la charla que vamos a iniciar hoy para abrir la jornada, pues es una charla básica que para mí pues realmente me parece que es bastante ilustrativa de lo que puede ser pues el inicio al buceo en el mundo de la ecografía. Y de hecho, pues es una charla que se llama Imágenes básicas de la ecografía en el aparato locomotor. Porque todo es un alfabeto y todo es un galimatías cuando nadie sabe ni lo que está leyendo, lo mismo que podemos tener un alfabeto de sánscrito o de griego, al final las imágenes tenemos que interpretarlas. Los ultrasonidos todos sabemos que son ondas sonoras de alta frecuencia y desde luego son aquellas que tienen una frecuencia superior a los 18.000 hercios y que son inaudibles para el oído humano. Si un eco es la repetición de un sonido que lo refleja un cuerpo duro, lógicamente pues hay una similitud en los términos en cuanto a ecografía, ultrasonografía o ecosonografía, porque son imágenes que obtenemos a través del reflejo que producen los ultrasonidos en las estructuras internas del cuerpo. Realmente no inventamos nada porque la ecolocalización ya está en la naturaleza y desde luego es bastante anterior a la aparición del humano en la Tierra. Pero aún así, el origen de la ecografía, pues ya en el siglo XV, Leonardo da Vinci empezó a hacer experimentos con campanas subacáticas y con transmisión de sonidos, y un salto muy importante es de los hermanos Curie en el año 1880, donde se descubre el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico en cristales de cuarzo es esa capacidad que tienen de emitir una serie de vibraciones de sonidos cuando se estimulan con una corriente eléctrica. Y a partir de ahí es donde esta emisión de ultrasonidos se puede empezar a manejar y a utilizar. A partir de ahí, en el siglo XX, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a utilizar los ultrasonidos de forma cada vez mucho más importante, casi siempre en tecnología militar, dicho sea de paso. Y hay diferentes individuos que en medicina, pues como todo en este mundo, innovan y se tiran a las piscinas aunque no haya agua, donde se empiezan a medir los límites de la audición humana, donde hay algunos psiquiatras, pues como este hombre aquí a mano izquierda, que realmente empieza a tener esta especie de cámara de los horrores para intentar descubrir problemas cerebrales, y realmente a partir del año 1959 con el Doppler y el Doppler color es cuando la ecografía despega de forma clara. Yo siempre hago una pequeña mención a dos personas. Uno es este hombre, que es un ginecólogo que trabajó en las fuerzas aéreas inglesas durante la Segunda Guerra Mundial y su trabajo era cazar submarinos alemanes. Luego se dio cuenta de que si lo mismo que cazaba un submarino, pues podía localizar un feto dentro del líquido amniótico, y este ginecólogo es el que diseñó el primer ecógrafo de contacto donde la sonda estaba en contacto con un paciente. Y luego está el doctor Graf, que es un traumatólogo austriaco, que en los años 80 es cuando impulsa de una forma tremenda ya la ecografía en la traumatología dentro de lo que es el estudio de las displasias de cadera. Bueno, de la ecografía a mí me habían explicado muchas cosas, incluso cuando estaba estudiando, y la verdad es que hay muchos mitos y muchas leyendas. A veces parece ser que solo vale para cuerpos extraños y quistes, que los nervios no se ven bien, que solo es un campo que utilizan los radiólogos, que hace falta unos conocimientos técnicos gigantescos, cuando realmente, pues a nada que profundices un poquitín, no es así, porque lo que hacen falta son grandes conocimientos anatómicos y unos conocimientos técnicos realmente básicos, porque con pocas cositas podemos empezar a hacer ecografía, no hay que tenerle miedo. Es una técnica indolora, es inocua, es perfectamente accesible, muy manejable, desde luego no es invasiva, no utiliza ningún tipo de radiación ionizante, el coste, que hoy en día es prioritario, pues es bajo, y desde luego es de uso universal, es decir, prácticamente no hay ninguna persona que no se pueda someter a un estudio ecográfico. Y si la aplicamos al aparato musculoesquelético, realmente también tiene varias ventajas, porque nos va a dar una imagen en tiempo real, no vamos a tener una imagen diferida al momento en el cual se hizo esa exploración, nos permite estudiar la anatomía apareja una función, la función un movimiento, y de paso ya, incluso novedosamente, nos permite ecoguiar determinadas intervenciones. Como conceptos básicos, decir que en traumatología, en musculoesquelética, utilizamos ondas lineales. Son las ondas que utilizamos de forma habitual, a poder sondas con frecuencias altas, que lleguen a alcanzar los 18 MHz. Cuando la frecuencia es alta, estudiaremos estructuras superficiales. Hay más resolución, pero hay menos penetración. Y cuando la frecuencia es baja, utilizaremos para estudiar estructuras profundas. Esto es una cosa relativamente sencilla de entender, porque la frecuencia alta te permite
penetrar poco pero con mucha resolución, y la frecuencia baja te permite penetrar mucho aunque la resolución es un poquito menor. Y una cosa que es absolutamente fundamental es que siempre busquemos esa ortogonalidad entre la sonda que estamos contactando con el paciente y la estructura que queramos evidenciar. Los transductores hay que utilizarlos siempre de una forma suave. Un defecto que tenemos todos al principio es intentar presionar para ver mejor, y muchas veces lo que hacemos es deformar las estructuras que vamos a estudiar y lógicamente las vamos a ver o bien distorsionadas o incluso no llegamos a verla. Con lo cual, no presión y deslizar siempre un transductor perpendicularmente a la estructura a estudiar son dos conceptos fundamentales. La atenuación que vamos a tener en los ecos que vamos a recibir va a depender de la frecuencia del haz de ultrasonidos, es decir, si la frecuencia es muy alta tendrá menos penetración y viceversa, y de la impedancia del tejido. La impedancia es la resistencia que ofrece cualquier tejido al paso de un ultrasonido. Lógicamente, el hueso va a ser lo que más impedancia va a tener y el agua lo que menos impedancia va a tener. Un ultrasonido que viaja en el agua jamás retorna, y un ultrasonido que viaja a un hueso retorna de una forma muy importante, al igual que lo hace cuando choca con el aire. Ecógrafos hay diferentes modelos, portátiles, ya de mano, de bolsillo, diferentes sondas. Nosotros ya os digo que vamos a utilizar fundamentalmente las sondas lineales, que son estas, y estas sondas convexas se utilizan más para patología abdominal. Cuidado con los transductores, que son nuestra herramienta, nuestro revólver. Siempre tienen que estar limpios y secos entre las exploraciones. Hay que procurar limpiarlas con un líquido desinfectante, y desde luego entre exploración y exploración, o bien entre paciente y paciente, la imagen debe estar fija, porque es que si no el transductor envejece. Es decir, el transductor, esos cristales de cuarzo están recibiendo corriente eléctrica, están emitiendo ultrasonidos y envejecen y pierden vida útil. Y desde luego mucho cuidado, porque un transductor que se cae, si se rompe, desde luego se deteriora de forma clara. En ecografía hablamos siempre de la comparación de los ecos que vamos a recibir con respecto al entorno. Por lo tanto, tendremos imágenes anecoicas, es decir, sin eco, imágenes hipoecoicas, hiperecoicas o isoecoicas o normoecoicas, lo cual supone que el eco va a ser similar. Una imagen anecoica es aquella que obtenemos cuando un ultrasonido atraviesa un medio y no hay interfases reflectantes, y eso ocurre especialmente con las estructuras líquidas, como puede ser, por ejemplo, un quiste. El ultrasonido atraviesa el quiste, es un medio líquido, prácticamente no tenemos ninguna interfase reflectante y no recibimos ningún eco. La imagen puede ser hipoecoica, en el interior de la estructura de la cual estamos hablando hay menos interfases o son menos ecogénicas. Las imágenes hiperecoicas son aquellas cuando aparecen interfases muy ecogénicas, muy potentes, y lo que nos van a dar lugar es a imágenes con un eco muy marcado, como pueden ser estas que tenéis aquí sombreadas con las diferentes cruces. Y en cuarto lugar están las imágenes isoecoicas, que dentro de lo que es el patrón de ecogenicidad prácticamente es similar al entorno que la rodea, y a veces son más difíciles de detectar porque no tienes una diferenciación en esa gama de grises, en esa gama de colores, como podría ser esta imagen, que se corresponde con un quiste de grasa. Dentro de lo que son el tejido adiposo, pues hay una estructura que la podemos ver con una cápsula y la podemos diferenciar no por la diferencia de ecogenicidad, sino por la propia estructura morfológica. Con lo cual, si hiciéramos una escala de ecogenicidad desde 0 a 100, dicho de una forma un poquito campechana, lo que es anecoico en este montaje sería aquello con un poder de reflexión mucho menor, como puede ser el músculo, que tiene un gran contenido de agua. El tejido de sostén, el tejido conectivo, va a ser más ecoico, los tendones y las fascias van a ser todavía más ecoicas, son imágenes ya hiperecoicamente claras, los nervios exactamente igual. Pero a veces lo que nos encontramos son artefactos, y lo mismo que hay artefactos en radiografías o artefactos en resonancias, también los hay en ecografía, y son variaciones de imagen que realmente no están originadas en el órgano o en la estructura que nosotros queremos estudiar, porque son virtuales, son imágenes, son fantasmas que nos aparecen en la imagen, pero que son importantísimas porque en algunas ocasiones nos ayudan de forma muy seria en interpretar las imágenes. Hay siete artefactos fundamentales, y el más importante es el que he dejado para el final, que es la anisotropía.
nos vamos a encontrar en algunas situaciones una sombra acústica. Y una sombra acústica es la misma sombra que hago yo al sol. Detrás de mí aparece una imagen más oscura. ¿Esto cuándo ocurre? Pues esto ocurre cuando hay una diferencia muy clara entre dos estructuras que vamos a estudiar. Entonces hay una reflexión del sonido y por detrás de él aparece una sombra. Si ya hemos dicho que los tejidos que tienen más impedancia son los tejidos óseos o los tejidos calcificados, pues es muy característico de calcificaciones y de hueso, y en algunas ocasiones de burbujas de aire. Entonces fijaos cómo aquí esta calcificación produce una sombra posterior. Es decir, tenemos una oscuridad, lo que es una sombra como tal, a nivel posterior. ¿Por qué? Porque es un elemento muy hiperecoico. Sin embargo, en otras ocasiones, en vez de haber una sombra posterior, ocurre todo lo contrario. Hay un refuerzo y lo que nos encontramos es una zona mucho más ecoica, como puede ser esta zona de aquí. Hemos atravesado un medio con muy poquita atenuación y los ultrasonidos se reflejan con más intensidad por detrás. Y esto lo vamos a ver de forma clara en quistes o en gangliones que suelen tener un contenido líquido mucinoso. Es el efecto contrario a la sombra acústica. Esto sería el refuerzo. Y en ocasiones ni es sombra ni es refuerzo, es una pequeña atenuación. Y esta atenuación es la que se produce cuando un haz de ultrasonidos atraviesa una estructura sólida, esa estructura absorbe los ultrasonidos y detrás queda ni una sombra total, ni por supuesto tampoco un refuerzo, queda una cierta atenuación. Y es una imagen relativamente habitual. Pero en ocasiones los ultrasonidos se multiplican y aparecen reverberaciones. Lo mismo que aparece una reverberación cuando hacemos un TAC y tenemos un elemento metálico cerca, pues en estos casos, cuando es una interfase, cuando es un elemento muy ecogénico, lo que hacen los ecos es chocar con la sonda y hacen un efecto rebote. Taca, 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 taca. Entonces lo que se producen son multitud de ecos que van y vienen y nos produce un efecto de reverberación, como sería esto. Esta es la estructura a identificar y ya veis como por detrás aparece una reverberación que poquito a poquito se va difuminando. La reverberación máxima es la cola de cometa. La cola de cometa ya es esta imagen que vemos como si fuese un cometa a nivel de astronomía, donde es tal la reflexión que se difumina como si fuera una cometa en un sentido de apertura a nivel posterior. Y esto lo vemos de forma muy clara, sobre todo cuando estamos evidenciando algunos cuerpos extraños y sobre todo con el metal, lo cual tiene una importancia capital para cuando vayamos a hacer intervencionismo, porque todas las agujas, al ser metálicas, en general, por detrás de la aguja veremos esta cola de cometa como tenemos aquí. El ángulo crítico es una zona oscura, es una zona que en principio no hay que confundir con una sombra acústica y que se produce siempre cuando los ultrasonidos inciden. Acordaos que os decía que siempre la sonda tiene que incidir ortogonalmente. Bueno, pero yo puedo incidir ortogonalmente, pero en un momento determinado lo que tengo debajo cambia la dirección que tiene y pierdo esa ortogonalidad. ¿Qué nos ocurre cuando vemos esta estructura que tiene forma de hamburguesa o de galleta? Que si yo incido aquí puedo estar muy perpendicular, pero si incido aquí voy a perder esa perpendicularidad. Cuando nosotros estudiamos una superficie muy curva, en los bordes de esa superficie aparece una sombra acústica y esa sombra acústica se va a corresponder con la sombra de ángulo crítico. Esto va a ser muy característico del estudio de un tendón en un corte transversal. Y el último elemento es la anisotropía. La anisotropía es un factor fundamental que es muy importante detenerse en él, aunque sea un minuto, porque es la propiedad que tienen algunas estructuras para cambiar la ecogenicidad que emiten según el ángulo de incidencia. Es decir, cuando yo incido sobre una estructura ortogonalmente, perpendicularmente, a 90 grados, nos va a emitir una imagen ecogénica. Pero si cambiamos esa angulación, va a perderse esa imagen. Y a veces podemos encontrarnos imágenes que nos simulan lesiones o que nos simulan patología y realmente no es más que un artefacto. Aquí tenemos, por ejemplo, un tendón, que sería esto. Esto es una imagen tendinosa y aquí parece que tenemos un defecto. Ahí hay una zona negra donde parece que no hay nada. Eso no es un defecto real, eso es un artefacto por imagen, por la propia anisotropía.
Es el más importante de todos, como os digo. Ocurre sobre estructuras fibrilares, y la estructura fibrilar por excelencia es el tendón, y como os decía, va a variar mucho según el ángulo de incidencia. Cuanto más varíe el ángulo, más anisotropía tendremos y peor veremos las cosas. Fijaos, por ejemplo, en este corte de un codo, como para localizarnos aquí tendríamos la arteria cubital, y fijaos como los diferentes tendones que los tenemos aquí marcados, estos los vamos a ver perfectamente, pero aquí, esto que también es tendón, lo vemos con una clara anisotropía, lo vemos muy hipoecoico. Pero si cambiamos la ortogonalidad, si movemos la mano, si volvemos a esos 90 grados, lo que nos vamos a encontrar es que lo que antes no veíamos por pura anisotropía, ahora sí que lo vamos a ver. Y ahora lo vemos perfectamente cuando los que se han vuelto anisotrópicos son los demás. Es decir, ninguno de los elementos es patológico, pero lo que nos está pasando es que estamos obteniendo imágenes artefactadas por anisotropía en función del ángulo de incidencia con el cual estamos actuando. Los cortes en los planos del espacio los conocemos todos, no voy a incidir de forma clara. Y en ecografía hay 3 cortes, pero de los cuales hay 2 que son fundamentales, que es el eje longitudinal, que es lógicamente seguir la estructura longitudinal de cualquier elemento, o el eje transversal o corto, donde lo que vamos a hacer es cambiar a 90 grados transversalmente. Y luego el plano coronal o frontal va a dividir una estructura en anterior y posterior, pero realmente no lo utilizamos mucho. Un corte longitudinal, si hablamos de un tendón rotuliano, pues lógicamente tendremos que colocar la sonda en el eje longitudinal del tendón. Y si hablamos de un corte transversal, pues lo que vamos a hacer es girar la sonda a 90 grados y colocarla en el eje transversal de la estructura. Esto sería un eje largo. Aquí, dicho ya sea de paso, tendremos un tendón supraespinoso, y esto sería un eje corto. Aquí colocaremos el transductor y aquí colocaremos el transductor a 90 grados y veremos el eje corto del propio tendón. Esta diapositiva también es importante porque muchas veces nosotros hacemos las cosas para nosotros mismos y las conclusiones las obtenemos para nosotros mismos, pero tenemos que tener en cuenta que una ecografía la puede interpretar otra persona y hay que saber dónde está la derecha, dónde está arriba y dónde está abajo, como decía Coco en Barrio Sésamo. Entonces, cuando estamos hablando de un estudio en eje corto de una estructura, al igual que cuando vemos una radiografía de tórax, la izquierda de la pantalla va a ser la derecha del paciente. Nosotros vemos una radiografía de tórax con el corazón a la derecha y es su izquierda. Y en el eje largo longitudinal siempre iremos hacia la derecha. Es decir, la zona proximal la tendremos a la izquierda y la zona distal la tendremos a la derecha de la imagen. La cadera estará en nuestra parte izquierda de la pantalla y la rodilla estará en nuestra parte derecha de la pantalla. Porque si no, esto puede inducir a equívocos. Cuando nosotros veamos una imagen, a veces no podemos saber qué es proximal y qué es distal. Un ecógrafo tiene 400 botones, pero de los cuales yo creo que hay 4 que son realmente importantes y que con un ajuste de 4 botones podemos manejar el 90% de las estructuras que queremos ver, por lo menos de una forma, si no grosera, de una forma muy clara. Tenemos la profundidad de campo y la profundidad de foco. La profundidad de campo y la profundidad de foco lo asimilamos a una cámara submarina. La profundidad de campo significa que siempre tenemos que tener en pantalla todo el campo explorable, para no perdernos detalles, porque a veces exploramos una determinada gama de profundidad y los elementos que queremos detectar no están ahí. Y la profundidad de foco, como sería la profundidad del propio submarino, es donde vamos a concentrar realmente el foco. Es decir, yo veo desde la superficie del agua hasta el fondo del mar, pero concentro mi imagen donde tengo el submarino. Profundidad de campo en general, profundidad de foco en particular. Hemos hablado antes de la frecuencia de las ondas. Frecuencias altas, poca penetración, mucha resolución. Frecuencias bajas, mucha penetración, poca resolución. A alta frecuencia, desde luego, estructuras superficiales. A baja frecuencia, estructuras más profundas. Y luego tenemos lo que se denomina brillo o ganancia. El brillo que le vamos a dar a la imagen no va a cambiar en absoluto ni la profundidad de campo que tenemos en pantalla, ni dónde hemos concentrado la mayoría de los ultrasonidos, ni a qué frecuencia los estamos emitiendo. Lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de ultrasonidos
que emite la sonda. Es como si a una radio, una vez sintonizada, le subiésemos el volumen. Lo único que vamos a hacer es potenciar la imagen, porque en ocasiones, perfectamente localizada la imagen y concentrado el lado de ultrasonidos en un sitio concreto, necesitamos un poquito más de brillo, un poquito más de claridad de imagen con la gama de grises. La imagen de la izquierda, veis que en la derecha se ve con mucha más claridad porque hemos aumentado el brillo, hemos aumentado la ganancia, pero no hemos modificado las condiciones ni la localización.